a todos que nos sintonizan nuevamente en este programa de Feminismo Global. Hoy decidí vestirme con un verde porque comenzó la primavera. Y cuando la primavera llega, hay que empezar a celebrar los movimientos de liberación que vamos a tener en el mundo, especialmente las mujeres de todas partes de este planeta. Hoy me siento bien excitada y contenta por dos razones. Uno, porque tuvimos una cumbre de mujeres aquí en la ciudad de Nueva York, auspiciado por MNN y bajo el liderato de Zenaida Méndez y una serie de compañeras que nos reunimos para comenzar a ver si podemos crear un movimiento de mujeres latinas aquí en Nueva York. Y el otro excitación que tengo es porque tengo 3 personas hoy con nosotros que nos van a hablar de algo que es tremendamente importante para el movimiento feminista. Y como siempre, tengo a la doctora Madeline Román, que le paso en este momento el micrófono. Saludos, Margarita, y encantada otra vez de estar aquí contigo y con toda la audiencia que nos escucha, y en particular en el día de hoy, que no solamente voy a compartir este espacio contigo, sino también con 2 grandes colegas y amigas de Puerto Rico. Así que cuando tú quieras, comenzamos. ¿Tu nombre? Bien, nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Iris Rosario, profesora de Derecho de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, quien es también directora del proyecto ADN Postsentencia en la universidad. Y previo a eso, tuvo también una trayectoria como defensora legal de la Sociedad de Asistencia Legal en Puerto Rico. Nos acompaña también la licenciada María Soledad Sáez, defensora legal de la Sociedad de Asistencia Legal, quien tiene también una larga trayectoria en la Defensoría Pública, que se dedica, por si acaso los de la audiencia no lo conocen, se dedica a la defensa de los sectores en mayor vulnerabilidad económica y social en Puerto Rico. Gracias. Pues mi presentación con relación al programa de hoy comienza con lo siguiente. Este programa, que se llama Feminismo Global, comienza por un interés enorme de Zenaida Méndez conmigo para nosotras comenzar a ver si podemos empujar este asunto de nuestra libertad, nuestra lucha, de una manera en la cual verdaderamente nos movamos a conseguir soluciones verdaderas. Para los efectos míos, si yo no brego con el patriarcado, este problema no se acaba. Para mí, entonces, yo poder conseguir que bregáramos con teoría y práctica era crítico porque entiendo que la teoría en el movimiento feminista, por razones que no voy a entrar ahora aquí a explicar, por razones que tienen que ver con detener nuestra lucha, se fue empujando hacia un lado y la teoría se empieza a abandonar y en ese proceso de abandonar la teoría comenzamos a hacer una práctica que se convierte en realidad en un movimiento carcelario llamado por las feministas que quieren la libertad para las mujeres. Y para los efectos míos, eso es inaceptable. Que nosotras, que buscamos la libertad, nos juntemos con unas ideas de meter a otros individuos en las cárceles que son creadas para impedirle a los pueblos trabajadores que se muevan hacia adelante. Por tanto, aquí le dejo el micrófono a la profesora Madeline Román, que siempre me acompaña en estos programas que estamos haciendo. Muchísimas gracias, Margarita, y estoy muy entusiasmada con este programa. Para aquellos que nos sintonizaron en los programas anteriores, hemos estado trabajando con el tema de la violencia de la ley, y dentro de este tema amplio de la violencia de la ley, en el día de hoy nos vamos a centrar
en lo que ha sido la trayectoria de una vertiente del feminismo que nombramos como feminismo punitivo, feminismo carcelario, porque de manera general se trata de un sector del feminismo que optó por hallarle una solución penal a este problema de la violencia contra las mujeres, que entendió que la mejor forma de lidiar con el problema de la violencia de género fue echando mano del aparato penal, moviéndose en la dirección de buscar una mayor criminalización, leyes cada vez más represivas y adjudicaciones más severas. Creo, Margarita, que es importante rescatar también cómo has comenzado este programa para entonces entrar de lleno en el tema del feminismo carcelario. Y es que en el programa le estamos confiriendo un enorme valor a la actividad del pensamiento. Creo que nadie lo dijo mejor que la filósofa política Hannah Arendt cuando nos convocó a asumir la actividad del pensar como forma de vida consistente. En otras palabras, la actividad del pensar como asunto central, porque no hay forma de agenciarnos, de actuar, de movernos sin que eso tenga un referente en el ámbito del pensamiento. Así que en ese sentido es bien importante la conceptualización de esta discusión que vamos a tener aquí. Yo creo, Margarita, que quizás un asunto importantísimo para poder entender por qué ese sector del feminismo llegó a constituirse como un feminismo sumamente punitivo y carcelario es mirar cómo dentro de estas sociedades modernas hemos sido inducidos a pensar que justicia es igual a cárcel, que solamente hay justicia cuando la persona es enviada a la cárcel. Sabemos ciertamente que la cárcel ha sido el castigo, se constituyó en el castigo por excelencia bajo la modernidad. Y es importante tener en cuenta que lo que hay detrás de ese entendido es un derecho que llamamos retributivo, un derecho que parte de la premisa de que tanto daño o tanto dolor ocasionado debe ser respondido con un daño igual a la persona que es acusada. Así que en ese sentido descansa también en un imaginario de venganza, algo así como llora como yo lloré, sufre como yo sufrí. Y puesto de esa manera, lo que quiero traer a la consideración de ustedes es que es un imaginario que se centra en el sujeto perpetrador y no en una reflexión profunda alrededor de cómo podemos reparar el daño que ha sido ocasionado, bien sea en el plano singular o en el plano social más amplio. Claro, en el tiempo, poquito a poco, hemos caído en cuenta de que la cárcel es un mal social. A mí me encanta, como lo dice Alessandro Barata, es criminólogo italiano que ya murió, cuando dice: los muros de la cárcel separan a la sociedad de una gran parte de sus problemas. Y es que el encarcelamiento de las personas, más que nada, parte del imaginario también de la premisa, del entendido de que los problemas no son problemas de carácter sistémico. Los problemas son representados siempre como problemas individuales, como problemas de mala integración por parte del sujeto. Así que, de otro lado, reconocemos que hay una sobrerepresentación de unos sectores en las estadísticas de arresto, convicciones más severas y población confinada. Y esos sectores que aparecen representados consistentemente son los sectores en mayor precariedad económica y social. Así que
de muchas maneras hemos caído en cuenta de que la cárcel es un mal social. La cárcel amplía el fenómeno que queremos controlar y más que nada, como bien está puesto en la denuncia que hace Michel Foucault en un libro que les recomiendo también muchísimo, Vigilar y Castigar, no tiene otra intención que no sea la separación permanente de una parte considerable de esta sociedad. La cárcel no rehabilita a nadie, ha creado más problemas de los que ha podido solucionar y por esa razón podemos decir que se ha producido todo un movimiento ya mundial en la dirección de producir alternativas a la cárcel. Es eso lo que hemos nombrado como abolicionismo penal y creo que es importante tener en cuenta aquí que como el activismo feminista y el feminismo en general no está en la estratosfera social, sino que está justamente en estas mismas sociedades que han promulgado la cultura del castigo, ese feminismo, ¿verdad? También adoptó, se adscribió a esa lectura en particular del problema criminal y a buscar en la cárcel y en leyes cada vez más represivas la solución al problema de la violencia de género. En el tiempo lo que hemos visto es que esa ampliación del lado punitivo y represivo del Estado, que esa cantidad de leyes que criminalizan a las personas que incurren en violencia de género, no ha resuelto el problema. Al contrario, la violencia de género sigue vivita y coleando, como sabemos. Y aquí es donde entran entonces nuestras dos invitadas de hoy, que del fondo de mi corazón les agradezco que hayan estado dispuestas a unirse con nosotras en esta aventura que hemos puesto en sitio. Y lo que yo quisiera es que de una forma u otra, cada una de ustedes, en el ámbito donde ustedes funcionan, nos digan, para comenzar nuestra conversación, ¿de dónde es que ustedes vienen práctica y teóricamente? ¿Y por qué es que ustedes están interesadas en el tema de este feminismo carcelario? Y vamos a comenzar hablando, primero y antes que nada, con... ¿Quién quiere empezar primero? Porque no quiero castigar a nadie aquí. Que empiece María Soledad. María. Muy bien, empiezo. Perfecto. Buenas noches a todos, a todas y a todes. ¿Yo de dónde vengo? Bueno, yo vengo como todos, ¿verdad? De muchos sitios, pero mi experiencia de crianza, ¿verdad? Tal vez por la familia que tengo, yo siempre tuve bien claro desde el principio que el sistema no era quien resolvía, ¿verdad? Que no podíamos esperar soluciones de un sistema que resuelve los problemas y las situaciones sociales con castigo. ¿Verdad? Yo en mi familia pues ha habido presos políticos, ¿verdad? Por la ley de la mordaza. De mis 4 abuelos, 3 estuvieron en la cárcel por violar la infame ley de la mordaza. O sea que, ¿verdad? La experiencia de mi vida pues me llevó desde el principio y desde que era estudiante de Derecho a tener bien claro que, de hecho, para mí fue una contradicción estudiar Derecho, ¿verdad? Me causó mucho conflicto, porque yo siempre supe que el sistema como funciona aquí en Puerto Rico es como un trapiche, ¿verdad? Una vez una persona entra por ahí, es muy poco probable, es muy difícil sacarlo, porque el sistema funciona como con resortes mecánicos, ¿verdad? Funciona como una máquina que se lo traga todo, porque la mayoría de la gente, como estaba explicando la profesora en la introducción, la mayoría de la gente que está expuesta y que se exponen al verdadero castigo, pues vienen de unos sectores vulnerabilizados, unas poblaciones en particular, que son las que van a dar con sus cuerpos a la cárcel una y otra vez. Entonces, los sectores privilegiados no se ven en esa situación. O sea, yo me acuerdo, como decía siempre doña Trina, cuando tenía el comité de amigos y familiares de los confinados, ¿verdad? Que mucha falta hace. Cuando le preguntaban, pero imagínese si a su hijo lo matan. Y ella siempre les contestaba, bueno, pues imagínense si a su hijo lo acusan siendo inocente, ¿verdad? Porque la sociedad, nosotros no queremos ver la cárcel.
Nosotros, una vez la gente entra ahí, nosotros, ¿verdad? Como sociedad asumimos que es culpable, que merece castigo y no queremos ver ni saber lo que pasa al interior de esos muros. Y es bien significativo cuando uno, las pocas experiencias que yo tengo de personas que por alguna razón u otra tienen que entrar a la cárcel, ya sea a visitar a alguien, personas que no han estado en contacto nunca con esta problemática y de momento entran ahí y ven lo que hay, ver lo que es estar dentro de una cárcel, ver las limitaciones, las condiciones de violencia que se Entonces, encuentran. te pregunto ahí, ¿por qué es que tú estás en contacto con este tipo de situación? O sea, ¿qué te hace, qué te facilita a ti poder estar en contacto con estas personas o con ese espacio específico que tú describes? Pues yo trabajo en la Sociedad para Asistencia Legal como defensora legal. Llevo 27 años, voy a cumplir ya de defensora legal. O sea que he dedicado mi vida a ese trabajo. Y nosotros representamos creo que es el 85% de los casos penales, porque el 85% de los casos penales, o tal vez más, son personas que no pueden pagar representación legal en Puerto Rico. O sea, cuando uno ve lo alto que es el índice de representación legal de nosotros, de la Sociedad para Asistencia Legal, uno ve que aquí a las personas que se le acusa, por lo general son personas que no cuentan con los recursos para pagar abogados, ¿verdad? Ya esto es un sesgo importante. Espérate, para ahí porque quiero decir esto bien alto, que me escuchen todos los que acaban de escuchar a María, que el 85% de las personas que están siendo acusadas de crímenes sean defendidas por el departamento legal donde ella trabaja. Eso te lo dice todo. Cuando eso sucede en una sociedad donde ese 85% de los acusados son de aquellas clases sociales que no tienen el recurso económico para poder pagar por su defensa. Vamos a entender eso bien claro. Así que esa variable del ingreso de esos individuos, dónde nacieron, dónde se criaron, cómo han desarrollado su vida, tiene que tener una conexión con esta cuestión de que caigan eventualmente siendo acusados por un crimen. Continúa, María. Sí, claro, yo lo veo claro, ¿verdad? La relación, porque son personas que desde el entorno en que se crían dentro de estos entornos bien sometidos a la vigilancia, ¿verdad? El Departamento de la Familia aquí en Puerto Rico, y me imagino que en Estados Unidos es muy similar, opera como un brazo policíaco, ¿verdad? Aquí todo se resuelve con castigo. Aquí hay un problema en un núcleo familiar y lo primero que se hace es que se le priva de la custodia a la madre o al padre, no se brindan servicios, no se remedian situaciones. O sea, siempre se opta por la vía punitiva, por la censura, por el castigo. No se resuelven los problemas sistémicos, porque yo lo que pienso, ¿verdad? Y mientras más trabajo en esto y más me enfrento a los casos, más me doy cuenta de que es la única vía correcta. O sea, hasta que nosotros no nos detengamos a ver que este sistema ha fracasado totalmente, ¿verdad? Que esta vía punitiva ha fracasado totalmente, igual que ha fracasado la mano dura contra el crimen, la guerra contra las drogas. O sea, ¿qué cosa más fallida que la guerra contra las drogas? O sea, ya está. ¿Quién puede decir que la guerra contra las drogas funcionó? ¿Verdad? Bueno, lo pueden decir las grandes corporaciones norteamericanas que ahora se han dado cuenta que pueden extraer ganancias de la venta de lo que en un momento dado la marihuana era ilegal y llevó a tantas personas a la cárcel. Claro. Vamos con Iris. Dime qué te lleva a ti a estudiar abogacía y de ahí en adelante seguir más allá para entonces desde la teoría y la práctica bregar con este asunto, porque cuando entras dentro de la universidad es para educar a otros de la teoría que tú ya has aprendido. Bueno, pues yo soy la primera abogada en mi familia, así que no sé bien cómo fue que llegué a la Facultad de Derecho. La cuestión es que cuando llegué a la Facultad de Derecho me enfoqué bastante en los temas de derecho penal, fueron los temas que más me apasionaron. Luego, rápidamente, luego de comenzar de pasar la reválida, ¿no? Lo que se denomina como el bar, comencé a trabajar también como María Soledad en la Sociedad para Asistencia Legal de Puerto Rico.
Y ahí es que yo observo de primera mano la selectividad del sistema penal, eso que la criminología crítica denunció, y me empiezo a inquietar académicamente, ¿no? ¿Cómo yo puedo entender todo lo que está pasando aquí? ¿Cómo yo puedo ampliar, sofisticar el discurso para visibilizar lo que está pasando aquí en los tribunales, en las cárceles, quiénes son las personas que yo represento, cómo el sistema trabaja los conflictos, cómo se trata a las víctimas? Entonces, desde ahí es que comienzo un estudio, más estudios posgraduados, hasta que a los 15 años ya de ser defensora pública y con un doctorado, entonces incursiono aquí en el mundo de lo que se denomina la academia. Pues entonces, entiendo, por lo que has dicho, Ray, que comienza ese interés en el aspecto de explicar el porqué de las cosas y no simplemente aceptar que las cosas son lo que son. Aceptar que la policía arresta al que acusan de un crimen, que el que acusan de un crimen se lo entregan al fiscal, que el fiscal lo lleva para la acusación. Surgen ustedes los defensores de ese individuo porque no tienen los fondos para poderse atender su necesidad. Y Iris, tú específicamente, no solamente quieres ir a la práctica de lo que está ocurriendo con todo el sistema legal, sino que quieres que la teoría tenga un impacto sobre esto. Y estoy insistiendo en esta parte para ustedes dos, porque yo soy creyente firme de que nosotros en el movimiento feminista abandonamos la teoría, y ese ha sido el error más grande que hemos cometido, porque comenzamos a tomar acciones donde ustedes, María Soledad y tú, Iris, se confrontan con las consecuencias de las estupideces que hemos hecho, de llamar a que metan preso al padre de hijo que tiene que trabajar para darme la sustención de ese hijo, pero entonces lo meto preso, no puede trabajar y no hay comida para comer. Entonces te traigo eso para enfocarte otra vez y que entonces hablemos de lo que queremos hablar. ¿Cómo es que ese sistema en el cual ustedes dos trabajan está trayendo esta problemática que no existía y la están creando ellos supuestamente con una justicia? Iris. Sí, bueno, lo que yo observaba de primera mano en los tribunales del país era específicamente en lo que tiene que ver con la violencia de género, es que se atendía el problema de manera individual y se le imputaba una pena, casi siempre las penas cada vez más altas, ¿no? Porque el movimiento feminista en Puerto Rico, al igual que ha ocurrido en otros lugares, lo que se ha dedicado, por lo menos lo que yo llamo el feminismo que domina la escena política y que Angela Davis le llama el feminismo del mainstream, se ha dedicado a impulsar que se aplique de manera contundente la ley de violencia doméstica en Puerto Rico, que es la ley 54. Entonces, quizás la mitad de los casos que se veían en la Defensoría Pública, yo trabajé en la región de Fajardo, que es una región muy pobre del este de Puerto Rico, también trabajé en la de Carolina y trabajé en una división de remedios post sentencia que ya trabajaba con la población que estaba privada de la libertad. Lo que yo observaba de primera mano era que se atendía de manera individual ese problema. Casi siempre la mujer que a lo mejor estaba diciendo la verdad sobre un suceso acontecido, un suceso de violencia entre ambos, se arrepentía de lo que había pasado, no quería continuar con el proceso y entonces desde el Ministerio Público y desde la rama judicial se le obligaba a continuar, o algunas veces la mujer había dicho algo que no era cierto o había exagerado el conflicto que había tenido con la persona y entonces quería
cambiar la versión de los hechos para decir que había sido que había sido lo que pasó, ¿no? Y entonces se le tildaba rápidamente como una víctima de violencia de género que estaba afectada por el síndrome de la mujer maltratada y que por tanto lo que ella estaba diciendo era producto de ese síndrome y por ende había que protegerla. Y la única manera de protegerlas era separando esas vidas, separando al hombre de la mujer y haciendo que él fuese apresado, que fuese prisionizado, ¿no? Entonces, yo me daba cuenta pues que había luego una reconciliación, o en el caso de que no hubiese una reconciliación, había un eventual retorno a la comunidad de esa persona que podía generar aún más violencia. ¿Por qué? Porque ante la eventualidad de que no hubiese habido reconciliación, que en muchos casos sí la hay, el hombre llega a la comunidad mucho más molesto, mucho más resentido, mucho más endurecido por la vida sufrida, por las vivencias carcelarias, y eso tenía una repercusión en ese hogar. No solamente contra la mujer, quizás también contra los niños o las niñas que fueran sus hijos. Si había una reconciliación verdadera, era muy probable que eventualmente también hubiese un conflicto entre ellos. Pues, ¿por qué? Porque la cárcel lo único que había hecho era que se resintiera el hombre y que jamás entendiera, que nunca entendiera que hay otras formas de relacionarse, que hay otras relaciones que se pueden tener entre una pareja y que la vida familiar o cualquier tipo de vida en amistad, por ejemplo, se puede llevar desde otro lugar, desde otros comportamientos, ¿no? Y eso entiendo que entra porque la intervención que se hace jamás va a incluir de dónde vienen estos comportamientos de hombres y mujeres, de dónde salen, qué los crea, cuál es la explicación y cómo se construye la idea de que un hombre puede maltratar a una mujer, abusarla físicamente, siendo aquella persona que ha amado y que es el padre de los hijos de esta mujer. ¿De dónde sale? Esa parte no llega. Y entonces, de lo que tú estás diciendo, Iris, brinco a María Soledad otra vez para preguntarle, una vez arrestan a este individuo, una vez lo meten preso, una vez sale otra vez, vuelve a la comunidad, ¿qué sucede contigo cuando ese individuo termina otra vez en tu oficina con otra acusación? Eso nos pasa a nosotros constantemente, o sea, es tan común. Yo trabajo en San Juan, que la cantidad de casos en el área de San Juan, ¿verdad?, es enorme. Pero yo creo que eso que dice Iris Yaritza es muy importante, porque nosotros no podemos perder de vista que aquí se cría a los varones en nuestra sociedad con una masculinidad tóxica, unas ideas terribles de lo que es ser hombre, ¿verdad? Que el hombre es el proveedor, que tiene que mantener a la mujer, que tiene todas esas ideas que parecen tan arcaicas que para uno es inconcebible, ¿verdad? Cuando uno es un tipo de mujer que, pues como nosotras las que estamos aquí hablando, uno no puede concebir esa forma de vida, pero esas ideas están bien generalizadas. El hombre se defiende en la calle con violencia, el hombre lo mandan a matar a la guerra, ¿verdad? Entonces, todo eso que se le presentan a estos muchachos jóvenes como valores, después entonces pretendemos que en sus relaciones intrafamiliares no lo utilicen, ¿verdad? Pensamos que, ¿verdad?, se les está todo el tiempo bombardeando con violencia. Y los valores que se les inculcan son esos, ¿verdad? La guerra, matar, la ostentación de bienes materiales, la obtención de la riqueza material a cualquier precio, porque tú eres más persona mientras más tienes, las cosas de marca. Pues entonces queremos que se comporten de una manera distinta. Es que los formamos de esa forma, ¿verdad? Este sistema, esas causas que son las que generan violencia, las que hacen que la violencia
se reproduzca y se replique una y otra vez, no se atienden. Lo que hacemos es que lo cogemos, una vez entendemos que se salió de control, lo depositamos en una cárcel, en esa institución ahí, a que sea víctima de más violencia todavía. Y entonces, ¿qué es lo que sale? Pues lo que dice la compañera, una persona que entiende cada vez menos qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque nadie en ningún momento en las instituciones penales, en las cárceles, se les da ninguna terapia, se les brinda ninguna ayuda, más allá de una que, bueno, el trabajador social que están con una carga de trabajo excesiva, porque eso es otra cosa. Aquí se asignan muchísimos recursos para los aspectos que tienen que ver con meter gente a la cárcel, pero una vez esas personas ya están en la cárcel, no hay recursos ninguno, no hay casi ni personal aquí en las cárceles. Cada vez están más restringidas los servicios que ellos reciben, ¿verdad? Si es que se puede decir que reciban algunos. Entonces uno dice, bueno, la violencia de género atendida de esta manera por la vía penal, yo creo que produce muchas, pero así a grandes rasgos, dos grandes distorsiones. En primer lugar, a mí me parece que es una gran distorsión pensar que nosotros podemos resolver un problema de violencia generando más violencia, ¿verdad? O sea, con unos esquemas y unas estructuras que lo que hacen es replicar esa violencia que queremos resolver. O sea, si nosotros queremos que una persona deje de utilizar formas violentas y que deje de comportarse de esa manera, pues entonces, ¿por qué lo vamos a someter a más violencia? Yo no puedo comprender de dónde viene, ¿verdad? La teoría pues lo explica, ¿verdad? Esta noción de que la seguridad es meter gente presa, que en vez de la comunidad, ¿verdad? Porque yo pienso que hay más seguridad cuando hay comunidad, cuando la gente se involucra, cuando la comunidad participa. Ahí es que entonces los entornos se tornan más seguros, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda? La Me dijiste la primera. La segunda gran distorsión que yo he observado en todos estos años es que esa misma ley que nosotros, ¿verdad? Que las feministas entienden que adelanta la libertad y todo, se ha volcado en contra de nosotras y cada vez más las acusadas son mujeres, ¿verdad? Porque son del mismo sector poblacional, ¿verdad? Interesante. Claro, entonces eso es un problema que tenemos porque cuando acusan a una mujer es peor todavía. O sea, la respuesta del Estado cuando una mujer es la acusada es desde que se le quita los hijos. Se le considera, bueno, eso es una cosa, es como, porque no solo, la mujer cuando cae presa, no solo es una persona que ha cometido un delito, es además una mala madre. Enseguida se categoriza y se le castiga de muchas más maneras, ¿verdad? Porque o sea, que no va a ser solamente pagar las consecuencias del comportamiento que se le acusa con una cárcel, sino que de ahí en adelante va a cargar un historial donde es una mala madre y lo más probable es que los hijos se le van a quitar y jamás esos hijos van a volver a ver a su madre. De aquí entonces paso a la profesora Román y quiero preguntarle a ella esta problemática que ustedes traen, que es una problemática que la podemos corroborar todos los días donde quiera que estamos. Esto no es un secreto. ¿De dónde sale? Teóricamente, profesora, ¿cómo es que esto surge y cómo esto está conectado a la violencia del Estado contra el ciudadano? Y eso, volvemos otra vez, es teoría. Profesora. Sí, yo creo que es bien importante volver a recordar algo que mencionamos en programas anteriores, y es que en ese tránsito del mundo premoderno al mundo moderno, a las sociedades modernas, a las sociedades capitalistas, se va produciendo un nuevo discurso jurídico. Ese discurso jurídico no es que esté punto por punto conectado con lo que pueden ser los intereses del capital y los intereses de un sistema de dominación masculina, por ejemplo, pero ciertamente hay una imbricación compleja entre ellos. Así que, por un lado, lo que está puesto es mirar cómo en relación a este asunto de la violencia de género y de la violencia en general, el Estado literalmente confisca una problemática que es privada, que es de los sujetos en su carácter singular, y no solamente la conquista diciendo si este hombre ha cometido una ofensa, yo, el soberano, entiéndase posteriormente el Estado, me siento ofendido también. Y esa es la racional que se activa
las coordenadas del discurso que esgrime el derecho penal. No solamente confisca una problemática que pertenece a dos personas en su carácter singular, sino que llega un momento en que el Estado habla por ellos, a tal punto, como fue planteado por las colegas, a tal punto de que muchas veces, incluso cuando las mujeres, por las razones que sean, optan por no seguir un curso de criminalización, optan por retirarse, retirar los cargos, como quiera, la postura del Estado es en la dirección de seguir el proceso de criminalización. Y esa postura es la misma postura que ha asumido el feminismo carcelario. El feminismo carcelario, en la concreta, prácticamente fuerza a las mujeres comunes y silvestres a pensar que la opción punitiva es la única opción posible. Creo que es importante tener en cuenta, ¿verdad? Algo que tú mencionaste, Margarita, y que viene al caso. Se trata de un feminismo que ha conversado muy poco, por lo menos hasta ahora, con las corrientes abolicionistas. Un feminismo que no ha estado en disposición de dialogar con otros saberes, particularmente los saberes que nos llegan de la criminología crítica, de los llamados Critical Legal Studies en su momento y del abolicionismo penal en general. Y por lo tanto se ha cerrado a esa discusión. Y esa cerrazón política tiene que ver con lo que tú planteabas, Margarita, que no solamente es un problema del activismo feminista, sino que es un problema prácticamente de todos los activismos contemporáneos. Y es que hay una profunda beta antiteórica, un profundo desprecio incluso a los saberes, una postura que se ancla en la práctica por la práctica misma, y por lo tanto lo que surge de allí es un sector, un activismo que da palos a ciegas, ¿verdad? Y como plantea Edgar Morin, uno de los teóricos del pensamiento complejo que hemos mencionado aquí, en un libro que lleva el mismo título de la frase que quiero enfatizar ahora. Él dice, la mente bien ordenada. La mente bien ordenada, solamente, ¿verdad? Con la mente bien ordenada es que podemos afrontar los grandes desafíos que están puestos en nuestra contemporaneidad y que ciertamente son muchos. Entonces, profesora, aquí entonces yo vuelvo a donde Iris, porque Iris tiene la audacia de meterse abogada dentro de la boca del león. Después que se mete abogada en la boca del león, se da cuenta que esta boca del león está engañando a media humanidad y decide entonces retroceder y meterse dentro de la universidad. Y le pregunto ahora si es esto lo que la lleva a dar reversa y regresar al saber para poder repartir ese saber que surge de teoría y de poder investigar las cosas con asuntos que sean factuales y verdaderamente nos den soluciones. Iris, te saqué al ruedo. Sí, precisamente de ahí llega la necesidad de seguir tratando de satisfacer esas inquietudes que llegaban día a día luego de atravesar por esa práctica en los tribunales de Puerto Rico. Y quería decir, precisamente desde este lugar y beneficiándome de esas dos distorsiones de las que habla María Soledad, la primera, la distorsión que acarrea el tratar de erradicar, si es que se puede erradicar la violencia con más violencia. Eso muy bien lo ha denunciado la antropóloga Rita Segato en Argentina y en Brasil, luego de ella saberse y posicionarse como feminista, pero haber hecho un estudio importante en las cárceles de Brasil
de donde ella entonces luego produce una etnografía importante y dice, bueno, las cárceles lo que sirven es para crear una pedagogía de la crueldad. Yo mando a un hombre que ha agredido sexualmente a una mujer a una cárcel donde va a ser agredido sexualmente por haber agredido sexualmente a una mujer, ¿no? Así que yo viendo que introducir a gente en la cárcel lo que conlleva es la creación de mayor violencia, tengo que ir a buscar por qué esto ocurre, ¿no? ¿Cómo es que la cárcel es lo que es? Bueno, porque la cárcel es un producto de ese sistema de dominación masculina y como muy bien dice Louis Bacant, un sociólogo francés, es un zafacón en donde hemos enviado a todas las personas de las que queremos disponer en la libre comunidad que no se han insertado en este modelo económico en el que nosotros habitamos. Y la segunda distorsión que me parece importantísima, que marcó María Soledad, de que ese feminismo punitivo tuvo una gran influencia en el punitivismo como tal, en el clima de punitivismo, y cómo eso ha redundado en que más mujeres sean acusadas. Bueno, eso también está muy bien documentado. El 77% de las mujeres que en algún momento estuvieron en Rikers Island habían sido víctimas de violencia de género. Wow. Entonces, cuando tratamos un asunto que tiene raíces profundas en la ausencia de servicios en la libre comunidad y lo volcamos entonces a resolverlo de manera individual, introduciendo a alguien a la cárcel, privándolo de sus relaciones familiares, privándole de su desarrollo personal a nivel educativo, privándole de en los mejores años, ¿no? Porque por lo menos en Estados Unidos y Puerto Rico cometemos la atrocidad de juzgar a adolescentes como adultos y los introducimos a las cárceles desde los 15 años. Les tronchamos toda la vida productiva a unos seres humanos que quizás lo único que necesitan, en palabras de la justicia transformadora o restaurativa, es asumir la responsabilidad, pero desde otro lugar, que no sea la justicia como castigo, sino asumir la responsabilidad sabiendo, conociendo, tomando conciencia de qué fue lo que hizo y qué fue lo que provocó en su familia, en la familia de la persona a quien le provocó el daño, a la persona que le provocó el daño y a toda la comunidad. Entonces, esa distorsión, esa segunda distorsión de cómo se ha volcado el feminismo punitivo en contra de nosotras mismas, yo creo que también es producto de la ley VAWA del año 94, que incluso habilitó la posibilidad de arrestos de manera simultánea. Si yo llego a un lugar en donde la mujer me está diciendo que él le pegó, pero él también me está diciendo que ella le pegó, yo los arresto a los dos. Fantástico. Entonces, pues claro, el abolicionismo de izquierdas, el abolicionismo negro en Estados Unidos, ¿qué dice? Ustedes me devuelven a estas personas más violentas a mis comunidades, de paso me arrestan a mí, incluso me quitan a mis hijos, me dejan sin ninguna forma de ganarme la vida cuando me arrestan, me quitan la posibilidad de poder educar a mis hijos, a la misma vez quiebran por completo el Estado benefactor. ¿Y qué queda? Queda un tejido social totalmente roto, ¿no? Pues, entonces aquí, María Soledad, vamos a mirar esto a través de tus ojos, porque entonces lo que acaba de explicar Iris nos dice que las personas que tú recibes para poderlas defender de lo que los están acusando, ese trabajo que tú vas a hacer
desde el principio no tiene propósito, porque no va a resolver nada. Entonces tú, como la persona que tiene esa responsabilidad, ¿cuál es tu reacción, no solamente moral, emocional, pero profesional? ¿Cuál es tu reacción a todo esto? Sí, esa es una de las grandes encrucijadas que nosotras las abogadas que somos mujeres nos hemos encontrado, ¿verdad? Porque nosotras las defensoras públicas mujeres hemos recibido críticas bien severas y bien duras de ese feminismo carcelario o punitivo. Es bien difícil porque prácticamente no nos consideran ni mujeres. Ahora, ¿verdad? Oh my God. Ha sido bien terrible, pero nos hemos impuesto y ahora afortunadamente hay una apertura y hay un clima, porque claro, como cada vez se profundiza más la crisis y cada vez hay más violencia contra la mujer y cada vez la violencia es más profunda en Puerto Rico, pues yo creo que hay un grupo de gente que, ¿verdad?, que definitivamente decidió finalmente vamos a sentarnos a pensar. Y entonces estamos en una coyuntura donde por primera vez yo he visto unas aperturas que creo que son muy importantes, ¿verdad? Y pues que generan esperanza. Uno, desde la Defensoría Pública, yo lo que trato de hacer con mis clientes es tratar de sacarlos de ahí, ¿verdad? Esa es la primera, una cosa totalmente práctica. Déjame ver cómo yo logro literalmente sacar este cuerpo de ese lugar. Ese es el cuerpo tuyo. El cuerpo de ellos, ¿verdad? O de ellos, ok. ¿Cómo yo logro sacar a esta persona de ahí? ¿Por qué? Porque no hay nada dentro de esa cárcel. O sea, yo no tengo ningún conflicto moral con eso, porque yo tengo bien claro que ahí en la cárcel no va a pasar nada que redunde en un beneficio para la sociedad. Que esa ficción de que el sistema aquí está basado en la rehabilitación es una gran falacia. Aquí hay muchas grandes falacias. Por ejemplo, el régimen de sentencia suspendida, o sea, que es que la persona sentenciada cumple su sentencia con restricciones a su libertad, pero fuera de la cárcel. Aquí no se ve, y los jueces lo dicen y lo repiten una y otra vez. Aquí el régimen de sentencia suspendida se ve como un privilegio, y lo dicen a sí mismos. Mire, que para mí eso es una cosa, cada vez que yo lo oigo me resuena en los oídos. ¿Cómo estar con tu libertad restringida, con 1000 condiciones impuestas, condiciones súper onerosas, a veces grilletes que no te permiten salir de tu casa, o sea, con lockdown? ¿Cómo te van a decir a ti, un juez, que es una persona que se supone que es la que estudió, que eso es un privilegio, ¿verdad? O sea, que yo creo que es que todo está montado, ¿verdad? De una manera en una gran falacia. Es como, ¿verdad? Alicia en el País de las Maravillas, el sistema rehabilitador, la cárcel lo que busca es que tú salgas de ahí siendo una mejor persona y te vamos a dar bueno, por muchos años, y todavía, la cárcel de mujeres no se llama cárcel de mujeres, se llamaba escuela industrial de no sé qué, ¿verdad? Para esconder el hecho de que era una cárcel, ¿verdad? Porque aquí hay como una ficción bien grande en torno a que esas personas son ya excedentes, que hay que depositarlos ahí y que si no salen mejor de ahí es porque ellos, una vez más individualmente, decidieron no aprovechar las oportunidades que se le dieron, ¿verdad? Entonces, eso seguimos así una y otra vez repitiendo eso y es como una puerta giratoria, ¿verdad? La clientela nuestra, ¿cuántas veces uno no ha tenido? Y yo estoy segura que a Iris le pasó también. Ha representado al padre, al hijo, al tío, al primo, familias enteras. Yo creía que tú ibas a decir y al Espíritu Santo. Porque llega un momento que ustedes todas me traen a un solo lugar. Y vuelvo otra vez con lo que empecé, el patriarcado. Claro. ¿Cómo surge ese diseño de manejar a unas poblaciones donde se determina que las mujeres son el sujeto de opresión principal y ese sujeto de opresión principal está conectado al sistema reproductivo de ellas? Porque el Estado, el capitalismo o las coronas donde hay reyes y reyas, donde hay dictaduras, todos se nutren de una explotación humana donde se funda, se trepa, quien la sostiene es la opresión de la mujer. Profesora Madeline Román, ¿dije algo fuera de lugar? No, Margarita. Si así es.
No, porque yo no creo en el castigo, acuérdate, estamos en la Yo sé, reparación. por eso te lo dije, porque dije, me va a liberar. Sí, yo creo que tenemos que volver a enfatizar algo que hemos dicho en programas anteriores, ¿verdad? El sistema legal moderno prácticamente se engancha químicamente con ese sistema de dominación masculina o con ese régimen patriarcal, y donde esto se hace contundente de entrada es en el cómo históricamente el único sujeto legal, el único sujeto de derecho es un sujeto eminentemente masculino, y esa imbricación también se expresa en el hecho de que como tendencia las mujeres se colocan en calidad inicialmente de propiedad privada de los hombres en tanto grupo social. Así que eso es un primer asunto y habría que asumir esa complejidad. Creo de otro lado que tenemos que sacar del ámbito penal toda esta conflictividad social vinculada a la violencia de género. Y creo que eso es importante porque lo que vemos en el camino de estas reflexiones sobre lo que ha sido el feminismo punitivo y el feminismo carcelario es que se trata de un feminismo que se ha colocado en alianza tácita y en muchas ocasiones explícita con el Estado. El Estado habla por la boca de ese feminismo. Así que eso de entrada produce una crisis de representación. Hay un activismo feminista que se arroga el poder de decir que representa a las mujeres en su conjunto. Pero lo que hemos visto en el camino y la experiencia de las propias defensoras públicas es que en muchas ocasiones, en infinidad de ocasiones, las mujeres comunes y silvestres buscan otras alternativas que no son las alternativas penales. Y en ese sentido se produce una crisis de representatividad que no se puede tapar ya de ninguna manera. Creo que aquí hemos trabajado con dos problemáticas imbricadas también. Por un lado, la violencia del derecho penal y la violencia del feminismo carcelario. Esa violencia del feminismo carcelario se ha nutrido enormemente de todos esos discursos y esa cultura del castigo promovida por el propio derecho penal. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que es un feminismo que se ha colocado en complicidad con ese imaginario estatal, y en complicidad porque para mí yo creo que es importante también tener en cuenta cuando uno se pregunta por qué razón ese feminismo optó por hallarle una solución penal al problema de la violencia de género. ¿Por qué razón ese feminismo en Puerto Rico, por ejemplo, optó por cabildear, porque se creara una ley que criminalizara la violencia de género? Consistentemente yo he planteado que para mí esa opción estaba allí porque se trataba de un feminismo que ya se encontraba al interior del Estado, lo que yo he llamado la formación del feminismo de Estado en Puerto Rico. Y ese feminismo de Estado ha sido muy vocal, ha tenido una pretensión hegemónica, y el efecto que ha tenido es el de silenciar, el de invisibilizar otras lecturas posibles, otros activismos posibles. En un momento dado yo decía que prácticamente todo el feminismo en Puerto Rico era un feminismo estatalista, que daba muy poco feminismo autónomo en Puerto Rico. Así que creo también que es importante tener en cuenta que el abolicionismo penal no cancela la responsabilidad del sujeto. No estamos diciendo en ningún momento que cancelamos la responsabilidad del sujeto que ha ocasionado un daño. De lo que se trata es de producir alternativas que vayan en la dirección de la reparación del tejido social y del ámbito singular. Ahí entro yo ahora. Okay. Y entro porque se nos está acabando el tiempo. Desgraciadamente esto dura 1 hora y yo quisiera que durara un día entero cada vez que vamos al aire, pero no es posible. Quiero darle las gracias a las 4, porque me incluyo yo,
de que estemos aquí teniendo esta conversación donde nos nutrimos unas de las otras. Y quiero darle las gracias a las compañeras que aceptan venir al programa, porque sin ustedes, una voz sola en el universo no logra nada. Pero si las voces se unen y participamos unas con las otras y traemos este mensaje, que nosotras nos hemos dado cuenta de que nosotros no podemos continuar participando con el abuso y la violencia donde quiera que se manifieste, y que ese abuso y esa violencia no se puede justificar queriendo hacer creer que es justicia para el que fue lastimado, porque la mayoría de las veces de lo que estamos hablando es que los estados nuevos que destruyeron las coronas, que destruyeron los reinados, se han convertido en algo peor de lo que destruyeron, porque en eso lo que han hecho es, bajo una cosa que se llama constitución y democracia, pretender que la justicia, la equidad existe para todos en esas comunidades. Así que les quiero dar las gracias por haber estado conmigo aquí. Iris, María Soledad, ustedes son unas campeonas. Díganle adiós en un segundo. Iris, tú primero. Bueno, pues fue un placer estar aquí discutiendo este tema tan importante con ustedes. Ojalá y que podamos volver a un segundo programa. Volvemos. María Soledad, tu turno. Bueno, pues yo también agradezco mucho la oportunidad, ¿verdad? Me encanta sentirme acompañada y encontrar en este programa comunidad, que es lo que nos hace falta. Y Madeline, tú y yo juntas. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Ok, muchas gracias a todas. Nos vemos en el próximo programa y sintonicen Feminismo Global porque vamos a expandirnos. Gracias y buenas noches.